Hola a todos, mi nombre es Adriana Camacho, soy estudiante de sexto semestre del programa de Administración de Empresas de la Universidad Politécnico Gran Colombiano. En esta ocasión quiero presentarles un video explicativo acerca de algunos conceptos del estudio del consumidor para la materia de microeconomía, tomando un ejemplo de mi vida cotidiana. Para este caso, después de haber hecho mi revisión presupuestal del mes, me doy cuenta que podría gastarme 15.800 pesos semanales entre semana en algún producto que me cause satisfacción. En este caso, estaré considerando comprar cierta cantidad de las famosas paletas Polet o cierta cantidad de minutos para llamar a mi familia. Viendo las cercanías de mi lugar de trabajo, me doy cuenta que una paleta de helado tiene un costo para mí de 3.000 pesos, mientras que los minutos a celular me cuestan 200 pesos. Entonces vamos a empezar analizando la utilidad total y la utilidad marginal de cada producto. Empecemos con la paleta. Cuando compro la primera paleta el lunes a mediodía después de una estresante mañana, me doy cuenta que esto me genera 150 útiles de satisfacción, que sería el punto en el que inician ambos gráficos, tanto utilidad total como utilidad marginal. Para la utilidad total podemos ver que su valor es acumulativo, es decir, cada vez que me como una paleta, debo ir agregando a mi utilidad total los útiles que ésta me provee. Y como podemos ver, la utilidad total empieza a aumentar conforme aumenta la cantidad de paletas que disfruto. Sin embargo, aunque me encanta su dulce sabor, conforme pasa la semana, cada paleta adicional me genera 30 útiles menos de satisfacción que la paleta anterior. Esos 30 útiles de diferencia entre cada paleta sería el cambio en mi utilidad marginal, que pasa de 150 a 120 con la segunda paleta y a 90 útiles con la tercera paleta. Así sucesivamente hasta que eventualmente las paletas adicionales no me generan ninguna satisfacción. Esto evidencia el cumplimiento de la primera ley de Gosen en mi gráfico de la utilidad total. A medida que consumo más unidades del bien, la satisfacción total va aumentando de manera decreciente hasta llegar a una saturación. Esta variación en mi utilidad marginal será la pendiente de la recta de utilidad marginal y a su vez el punto en el que las paletas ya no me generan satisfacción sería el punto en el que esa recta toca con el eje X, que en este caso es la cantidad de paletas que ingiero. Quiere decir que al llegar a la sexta paleta, esta ya no me genera ninguna satisfacción y cualquier paleta adicional después de este punto me genera el efecto contrario, una insatisfacción. De este modo podemos identificar que el punto máximo de mi utilidad total sería a los 450 útiles, que sería el momento en que ingiero la quinta paleta. Algo similar sucede con los minutos para llamar a mi familia, aunque su precio es bastante menor. Se puede evidenciar el mismo efecto, pues al primer minuto que me gasto en llamar obtengo 8 útiles de satisfacción, y esta utilidad va reduciéndose conforme voy gastando más minutos. Así, el segundo minuto pasa de 8 a 6 útiles de satisfacción y el tercero de 6 a 4 útiles. De tal manera que mi utilidad marginal se reduce a 0 cuando llego al minuto 5. Si analizamos la utilidad total en este gráfico, esta llega a su punto máximo al gastarme el cuarto minuto. Después de este punto, la utilidad total es igual o menor a 20 útiles. Estos gráficos me ayudan entonces a entender cuánto provecho puedo sacar de asignar cierta porción de mi presupuesto a la compra de estos dos bienes. Ahora, antes de empezar con el cálculo de la tasa marginal de sustitución, quisiera resaltar cuáles fueron las variables que tuve que definir para este ejercicio y basada en mi experiencia. La primera es el presupuesto, que es simplemente una asignación de recursos que yo doy para esta actividad en específico. La segunda son los precios tanto de mis paletas Polet como el de los minutos que utilizo para llamar a mi familia.
Estas son variables que recojo de la información que encuentro en el mercado, que sería el de las cercanías de mi oficina. La tercera variable es una variable subjetiva, que de acuerdo con el enfoque cardinalista, yo la asigno como unidad de satisfacción que me genera la primera unidad consumida de cada uno de estos bienes. Finalmente, la cuarta variable sería la variación que estas unidades de satisfacción van teniendo conforme voy consumiendo una unidad adicional de cada bien. Es importante tener presente que de acuerdo con la segunda ley de Gosen, a medida que se aumenta el consumo de una unidad del bien, la satisfacción marginal adicional va disminuyendo. Este cambio debe ser siempre negativo de acuerdo con esta ley. Bueno, ahora conociendo mi restricción presupuestal, debo encontrar la combinación óptima de paletas y minutos que me genere el máximo nivel de satisfacción posible. Es decir, que me maximice la utilidad total percibida mediante la utilización de mis recursos escasos. De este modo, el primer día me enfrento con el momento de decidir si compro una paleta o minutos. En ese momento, la primera paleta me aportaría 150 útiles de satisfacción, mientras el primer minuto solamente 8 útiles. Por este motivo, en este momento, la primera decisión sería la de comprar una paleta. En el segundo momento, debo elegir entre los 120 útiles de la segunda paleta o los 8 útiles del primer minuto. Igualmente, elijo la paleta. En el tercer momento, aunque el goce de la paleta fue reducido a 90 útiles, estos aún superan a los 8 útiles del primer minuto, por lo cual nuevamente me voy por la paleta, que es lo mismo que sucede en el cuarto momento y en el quinto. Siempre el goce de la paleta está por encima de la satisfacción que me puede dar los 8 útiles del primer minuto. Sin embargo, al llegar al momento 6, debo elegir entre la sexta paleta, que no me genera ninguna satisfacción adicional, y el primer minuto, que me genera 8 útiles de satisfacción, por lo cual elijo el primer minuto. Y de ahí en adelante siempre preferiré comprar minutos hasta que cada minuto adicional me genere igual o menor satisfacción que la sexta paleta. El goce de minutos llega a su utilidad marginal de 0 después de adquirir el cuarto minuto. Es importante notar que en todos los momentos de compra voy monitoreando mi presupuesto, pues esto define el máximo de mi gasto total. No me puedo pasar de los 15.800 pesos presupuestados. Al final del ejercicio me doy cuenta que mi nivel óptimo de utilidad en ambos bienes llega a su punto máximo cuando compro 5 paletas y 4 minutos de celular. He señalado aquí en amarillo la utilidad marginal que me generó la última unidad que compré de cada bien. De este modo, la utilidad marginal que me generó la quinta paleta fue de 30 útiles y la que me generó el cuarto minuto de celular fue de 2 útiles. Para darme cuenta que estoy en mi punto de equilibrio, debo dividir ambas utilidades sobre el precio de su respectivo bien y estas deben ser iguales. A su vez, debo comparar el gasto total con mi restricción presupuestal, que sería la suma de la cantidad adquirida de cada bien multiplicada por su precio respectivo. Si estas dos condiciones se cumplen, quiere decir que estoy en mi punto de equilibrio. Finalmente, haré un análisis de mi recta de presupuesto. Primero encuentro que si gasto todo mi presupuesto en paletas, podré comprar 5 de ellas, mientras que si lo gasto todo en minutos, podré adquirir 79 minutos, siendo minutos mi eje Y y las paletas mi eje X. Puedo ver que 5,0 es mi punto de corte con el eje X y 0,79 es mi punto de corte con el eje Y. Ahora, basada en estos dos puntos, encuentro mi pendiente y con esto la ecuación de la recta presupuestal, que sería Y igual a menos 15X más 79.
Con esto hallo los puntos de la recta y obtengo la línea azul del gráfico. La recta tiene un desplazamiento a la derecha si el presupuesto aumenta. En este caso, ejemplificamos con presupuesto de 40.000 pesos, con el que el punto de corte con el eje Y pasa de 79 a 200, porque ahora con ese dinero podría adquirir un máximo de 200 minutos, o también 13 paletas. Esto quiere decir que la pendiente de la recta se mantiene y el desplazamiento resulta en una línea paralela a la línea de presupuesto original de color azul. Pero los puntos de corte de la nueva recta son más altos tanto en el eje X como en el eje Y. El efecto es más visible cuando el presupuesto pasa de 40.000 pesos a 50.000 pesos. Sería la línea gris. Ahora miremos qué pasa con un cambio de precio. La recta azul sigue siendo nuestra recta inicial, pero en este caso identificamos lo que pasa si el precio de la paleta se incrementa de 3.000 a 4.000 pesos. Quiere decir que, si cuento con el mismo presupuesto, aunque mi cantidad total de minutos no cambiaría, sería igualmente 79 minutos. Mi cantidad de paletas sí cambia, porque si decidiera comprar solo paletas, el número pasaría de 5 a unas 3 paletas. Si el precio aumenta aún más a 4.500 pesos, podría comprar aún menos paletas. Esto evidencia una rotación de la recta y un cambio en su pendiente, que se vuelve más negativa conforme va aumentando el precio de las paletas. Bueno, y esto es todo lo que tengo para explicarles en este video. Les agradezco mucho su atención y espero podamos vernos pronto en otra ocasión.